Palabra del Padre. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8. Estoy en el verso 29. Estoy aquí meditando y compartiendo con ustedes esta palabra. En Romanos 8, 29. Vamos a leer ahí, dice la palabra de Dios, del Padre. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. La Biblia dice que Él nos conoció. Cuando la Biblia habla que nos conoció, es que habla entonces de una eternidad pasada. Dice que nos conoció prácticamente en la eternidad. Como dije el otro día, Dios nos conoció en la eternidad. Nosotros venimos de una eternidad pasada. Estamos en esta eternidad presente y vamos hacia una eternidad futura. Porque dice que nos conoció. El profeta Isaías dice que Él tuvo mi nombre en su memoria. Nosotros estábamos en el corazón y en la memoria, en la mente de Dios. Ahí vivíamos en la eternidad. Qué grande es Dios. Y fuimos ensamblados en esta tierra para cumplir un propósito, una función, una asignación. Gracias, Jesús. Pero vamos ahí. Yo sé que hay mucho que compartir ahí, pero quiero ir un poco aquí a lo que estoy enseñando. En estos días enseñé esto en la iglesia y bueno, y quiero también traerlo a tu corazón este tiempo especial. Dice el verso 29, voy a centrarme en el 29. Dice que los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, Él ha fijado nuestro destino previamente, predestinó, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Mire, dice que nos conoció y nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, la idea de Dios o el deseo de Dios, el deseo del Padre, es que nosotros nos parezcamos a su Hijo. Es que nosotros seamos como su Hijo. Tengamos la moral del Hijo. Tengamos la santidad del Hijo. Tengamos, se puede decir, la justicia del Hijo, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor dice que Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mire, qué poderoso es esto, ciertamente. Dios quiera que nuestro corazón, nuestra mente pueda abrirse en esta mañana para recibir ciertamente esta palabra que nos puede cambiar la vida. Yo digo que te puede salvar la vida. Mire, usted y yo estamos llamados a parecernos al Hijo. ¿Aparecernos en qué? Lógicamente no físicamente. Aparecernos en su moral. Aparecernos en su justicia. Aparecernos en su santidad. Aparecernos a Él en su pureza. Aparecernos a Él en su autoridad. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Aparecernos a Él, es decir, ser semejantes a Él en su autoridad, en su influencia. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué bueno es el Señor! Aparecernos a Él en su obediencia, en ser obedientes. Aleluya. No hay nadie más obediente en esta tierra. Su obediencia fue perfecta. La obediencia de Jesús. Dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando Dios dice, yo los conocí, hablando de nosotros, nos conoció y nos predestinó. Es decir, Él ha fijado un destino previo. Para el deseo de Dios es que nosotros nos parezcamos al Hijo, a Jesús, a su Hijo, al Hijo de Dios. Nos parezcamos a Él. Mire, claramente, es como que Dios
en Jesús nos dio un estándar, un modelo, un nivel al cual nosotros tenemos que aspirar y decir, necesitamos o tenemos que ser como Él, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice en Efesios 4:11, ¿verdad? Que la forma como Dios planificó de que nosotros seamos o tengamos la madurez del Hijo, de Jesús me refiero, tengamos ese nivel espiritual, ese nivel de autoridad del Hijo, dice Efesios 4:11, que para eso Él constituyó, ¿verdad? Él constituyó, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Es decir, la Biblia claramente dice, ¿para qué? Para que todos lleguemos, ¿verdad?, a la unidad de la fe y para que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto como fue nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, qué poderoso es el Señor. Entonces, mis amados, Dios estableció los 5 ministerios para que la iglesia, para que el creyente pueda madurar ciertamente, ¿verdad?, en su vida espiritual, para que de esa manera vayamos pareciéndonos como al Hijo. Entonces, hablar de los 5 ministerios sería otro tema. Voy a hablar eso en otro día. Pero entonces la idea de Dios es que Él ya nos dio las herramientas, ya nos dio, como quien dice, todo para que nosotros podamos llegar a esa estatura o a ese nivel. Entonces te repito otra vez, Romanos 8:29 dice que nos conoció y nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Voy a repetir lo que dije hace un momento. La idea de Dios es que nosotros nos parezcamos a su Hijo, que seamos como el Hijo, es decir, como Jesús. ¿Cómo era el Hijo? Santo. ¿Cómo era Jesús? Íntegro. Él caminaba en integridad. En Él no había doble vida, sin doblez. Perfecto. Cuando hablo de perfecto, hablo de maduro. Aleluya, de ser maduros. Eso le falta a mucho creyente, alcanzar madurez espiritual. Mis amados, cuando no hay madurez espiritual, cualquier cosa nos desanima, cualquier cosa nos desalienta. Aún cosas insignificantes son motivo para que mucha gente pueda dejar de buscar a Dios, ¿verdad? Aún cosas insignificantes como que me dijeron, me criticaron, me hablaron mal, me miraron mal, no me saludaron, etcétera, etcétera. Eso es porque el creyente no alcanzó madurez en su vida. Aleluya. Mire, a Jesús hasta lo escupieron, imagínate. Hasta lo escupieron. Sin embargo, Él no renunció a la misión asignada desde el cielo que tenía que cumplir en esta tierra. Entonces, ¿cómo era el Hijo? Era maduro. ¿Qué más? Justo, ¿verdad? Él caminaba en justicia. ¿Qué más? Era obediente, ¿verdad? Santo, íntegro, sin doblez. Gracias, Jesús. Entonces, cuando dice, aleluya, que nos parezcamos como al Hijo, mire, ahí me queda y me llevó a pensar semejante cosa. Mire, la idea de Dios no es que nos parezcamos a un ángel, a un querubín, a un serafín, ¿verdad? O un arcángel, es decir, en esos rangos de seres celestiales se puede decir, sino que dentro del escalafón se puede decir del reino de Dios, del gobierno de Dios, el nivel más alto, ¿verdad?, es el nivel de hijo, ¿verdad? El Padre dice que el Hijo está sentado a la diestra de Dios. Como quien dice, el Padre encabeza el reino y todas las criaturas y todos los seres celestiales que acabo de mencionar. Pero quien está a su derecha, quien está más cerca de Él, quien está a su derecha, se puede decir, y Jesús lo dijo, es el Hijo. Dice, el Hijo está sentado a la diestra de Dios. Entonces, después del Hijo vienen ya arcángeles, querubines, serafines, ángeles, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Dios dice que Él quiere que nos parezcamos a su Hijo, piense por un momento le llevo a la revelación de la palabra, ¿verdad? No te dice, quiero que te parezcas a un ángel, que es uno para uno. Que alguien te diga, te parece un ángel, ya sería mucho ya. Ya sería algo realmente que si alguien le dice, oye, tú eres un ángel, uy, Dios mío, usted no duerme, dice, wow, me han dicho que me parezco a un ángel. Pero déjame decirte que, ¿verdad?,
que el nivel más alto en el mundo espiritual de Dios ni siquiera es un ángel, un arcángel, un querubín, un serafín, sino el Hijo. Repito, el Hijo está sentado a la diestra de Dios. Entonces, cuando Dios nos llamó a nosotros, dice que Él nos predestinó no para parecernos a un ángel, que ya sería mucho, sino, dice, quiero que se parezcan, dice que los predestiné para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, del que está más cerca de Él, del que está sentado a la diestra de Dios. Yo creo que la idea de Dios es que nos quiere tener cerca de su corazón, ¿verdad? Y por eso es que Efesios capítulo 2, versos 5 y 6, dice que Él nos amó tanto, que por su gran amor con que nos amó, dice que nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Mire la posición tan grande que Él nos ha dado, que es la posición de hijo. Mire, la posición más grande en el mundo espiritual ni siquiera es un ángel, ¿verdad? Ni siquiera es un arcángel, es la posición de hijo. Y la posición que a usted, mi amigo, mi hermano, a nosotros que somos hijos nos ha dado, realmente es una posición muy alta en el mundo espiritual. Entonces, la idea del Padre es que dice que Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aleluya, gracias Jesús. Qué bueno es el Señor. Mire, si nosotros vemos qué es lo que Dios, cómo Dios nos ve, por ejemplo, quiero llevarte rápidamente a un par de pasajes. Dice, por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. 1 de Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero voy a la primera parte que dice, 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo de Dios. Mas nosotros somos linaje escogido. Mire, qué poderoso. Mire, hablamos de ese remanente, hablamos de ese pueblo que se está preparando, hablamos de esa gente que ha recibido a Cristo como el Señor de su vida. Hablamos de aquel que dejó de caminar en caminos de pecado, de oscuridad y de deleites y pasatiempos pasajeros de esta vida, ¿verdad? Porque si uno dice que si usted es hijo de Dios, todos vamos a decir, todos somos hijos de Dios. Pero lo cierto es que eso es lo que dice la tradición, la costumbre, la cultura, la gente, el vecino. Todos somos hijos de Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice claramente en Juan 1:12, dice que hijo de Dios solamente dice que los que le recibieron. Juan 1:12, se lo pruebo con la Biblia. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio la potestad, les dio la autorización, les dio el derecho, les autorizó el ser llamados hijos de Dios. Mire, cualquiera no puede ser hijo de Dios, ¿verdad? Es como que para ser hijo de Dios necesitamos ser reconocidos en el cielo por Él. Necesitamos, hablando en términos naturales, como quien dice, una carta poder, un derecho asignado. Es como que dije el día de ayer así, en estos días dije, por ejemplo, si alguien te manda, por ejemplo, y te dice, o tu papá te dice, ¿sabes qué? Anda a tal lugar y cóbrame, tal persona te va a pagar cierta cuenta. Y entonces esa persona se va así sin ninguna identificación. Y entonces llega al lugar y le dice, ¿sabe qué? Vengo de parte de mi padre, ¿verdad? Y me dice que usted me tiene que dar tanta cantidad. Y él dice, pero ¿tú cómo te llamas, fulano? A ver, dame tus documentos, quiero saber quién tú eres. Entonces usted lógicamente se tiene que identificar. Y decir, bueno, aquí está, yo soy fulano de tal, aquí está mi apellido. O en todo caso, si no tiene un documento o un DNI, usted por lo menos tiene que llevar, como se dice, una carta poder, una autorización que tu padre te autoriza para que usted pueda cobrar, se puede decir, esa bendición. Entonces, de lo contrario, usted no va a ser, si usted no está autorizado, entonces usted prácticamente no va a pasar nada. Entonces, mire aquí este ejemplo que te quiero decir. El día de hoy todos nosotros decimos, todos somos hijos de Dios. Pero ese es un decir.
Ese es un hablar popular. Eso es lo que dice el vecino, eso es lo que dice la gente. Como siempre digo, sin que se me enojen los borrachitos. Hasta el borrachito de la esquina dice: yo también soy hijo de Dios. Sin embargo, aquellos que dicen ser hijo de Dios están atados por las tinieblas, están atados por el pecado, están atados por la maldición, están atados, torturados, están, como se dice, amarrados a vicios. Sin embargo, el decir popular dice: no, todos somos hijos de Dios. Mis amados, no quiero enojarte, pero quiero decirte la verdad. Eso no es cierto. La Biblia dice: todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios solamente en el momento cuando lo recibimos en el corazón. Entonces, dice Juan 1:12, nos da la autorización. Porque si fuese cierto que todos somos hijos de Dios, entonces a nadie, ¿para qué autorización si a todos somos hijos? Pero sin embargo, Juan 1:12 dice que cuando lo recibimos, cuando le creemos y lo recibimos, porque puede gente creerle pero no lo recibe, entonces dice, les da la potestad, les da el derecho, les da la carta poder, les da la autorización de ser llamados y hechos sus hijos, hijos de Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Dios es bueno para siempre. Entonces somos hijos por adopción. Qué bueno es el Señor. Entonces, pero ¿cuál es la idea de Dios? Dice entonces, dice: vosotros sois linaje escogido. Estoy en Pedro, primera de Pedro 2:9. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Mire, este pueblo, este remanente, esta iglesia. Por eso iglesia no son las cuatro paredes. Iglesia no es, no, mi iglesia es la verdadera porque tiene 2000 años. No, eso, mis amados, eso en el mundo espiritual, así usted tenga 3000 años, eso no cuenta, ¿verdad? Los judíos le dijeron: ¿pero qué? Si nosotros somos hijos de Abraham, ¿cómo vienes tú a cuestionarlo? No, si fuerais hijos de Abraham, escucharían mi voz. Ustedes no son hijos de Abraham. Ay, Dios mío. Le dijo: ustedes son hijos del diablo, porque la obra de vuestro padre, el diablo, ustedes quieren hacer. Ustedes están haciendo. Los judíos se enojaron. Ellos, los dientes así, porque el día de hoy uno se confía, no, dice: yo tengo mi religión es la verdadera. Los judíos, como decir el día de hoy, los judíos le decían a Jesús: pero ¿cómo vienes a cuestionarnos que nuestra religión no es la verdadera? Si somos hijos de Abraham, si por decir así nuestra religión tiene más de 3000, 4000 años, ¿verdad? Porque estamos hablando de un tiempo pasado. Entonces, para ese tiempo de Jesús, Abraham tenía como 4000 a 5000 años de haber vivido en esta tierra. Entonces ellos como decir: nosotros somos hijos de Abraham, seguimos a Moisés, seguimos la religión de nuestros padres. Como quien dice: nuestra religión tiene más de 4000 años y tú vienes a decir que no es la verdadera. Mis amados, Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, ciertamente oirían mi voz, cambiarían de vida. Aleluya, dejarían ese camino oscuro. Si fueran realmente hijos de Dios. Hay mucha gente que yo también soy hijo de Dios. Si fuera realmente hijo de Dios, dejarías, como quien dice, a la otra mujer, ¿verdad? Porque es fácil decir: soy hijo de Dios. Paso por una iglesia, me persino, me doy 4 persinadas y creo que con eso es suficiente, ¿verdad? Igual puedo seguir engañando, igual me voy al baile, igual me voy a la discoteca. Aleluya. Vaya, mis amados, perdón, no quiero atacar a nadie. Pero si usted va, por ejemplo, a un baile, una discoteca, ¿verdad? Donde hay bebida, donde hay orgía, donde hay cosas. Mis amados, si usted pregunta a qué religión pertenece, ellos van a decir que adoran al santito tal y que pertenecen a la religión tradicional, ¿verdad? Y si hay por ahí un evangélico, es seguramente el que se descarrió. Pero en más del 90% la gente que está allí profesa una religión. Pero ¿de qué le sirve la religión si su corazón está atado por el pecado? Si su corazón está atado por el engaño y por el placer momentáneo de esta vida. Entonces dice la Biblia: el que ama el mundo es enemigo de Dios. Entonces estoy hablando aquí de hijos verdaderos, de un pueblo santo, de una iglesia verdadera. No es la que tiene 2000 años, no es la que tiene, como quien dice, un edificio así grandísimo y con adornado y enchapado, se puede decir, en oro o en plata. No, mis amados, Jesús dijo, cuando los judíos le dijeron: Señor, mire el templo grande que tenemos. Y Jesús, el día de hoy alguien le diría como aguafiestas, por decir así, alguien le diría así. Porque Jesús le dijo: ven estos templos grandes, ven esta grande edificación adornado, enchapado en oro. De cierto os digo que todo esto va a ser destruido y no quedará piedra sobre piedra
Es más, yo destruiré este templo y en 3 días me voy a levantar otro. Mis amados, eso fue, como decimos aquí siempre, ¿verdad? Fue un cortocircuito al cerebro de esa gente, porque no entendieron. Dijeron, ¿cómo? Pero si en 46 años duró levantar este templo, tú dices que en 3 días lo levantas, tú lo destruyes y en 3 días levantas otro. No entendemos esto, lógicamente. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Pero ¿a qué se refería Jesús? Jesús estaba diciendo, este templo va a ser destruido porque mi presencia ya no está ahí. Ese templo va a ser destruido porque Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Ese templo va a ser destruido porque mi presencia ha sido contristada y mi presencia ya no vivirá más en un templo, aleluya, de piedra o de madera o de lo que sea. Sino cuando Él dijo, al 3er día me levanto otro templo y ahí voy a vivir. ¿A qué templo estaba refiriendo? Se estaba refiriendo que en 3 días Él iba a regresar a la vida. Él iba a morir por nosotros, pero al 3er día iba a regresar otra vez y ya no viviría en templos hechos por mano de hombres, sino en los corazones de aquellos que lo reciben y de aquellos que le creen. Por eso el apóstol Pablo luego afirma y dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia ahora somos nosotros. No es 4 paredes. Cuando Cristo venga, no se va a llevar ese museo, porque hay muchas iglesias que han quedado en eso, un museo solamente. Donde antes había fuego de Dios, ahora es un museo. Él viene por gente, Él viene por personas que lo han recibido en el corazón. Entonces estoy hablando de ese pueblo. Mas vosotros sois linaje escogido, pueblo escogido, escogido entre muchos, escogido entre un mundo que se está pudriendo, escogido entre todo este mundo que está yéndose, como quien dice, hacia un abismo, ¿verdad? Sin retorno, confundidos, llevados por sus vicios, por sus pecados, inspirados también por Satanás, caminando cada día hacia una perdición eterna. Dice, hay un pueblo escogido, real sacerdocio. Aleluya, pero voy a terminar aquí. Apocalipsis 1:6, con esto termino por hoy. Dice Apocalipsis 1:6, dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 1:6. Entonces, quiero decirte la palabra. Aleluya, parece que Dios quiere que entendamos que así como el Hijo, Jesús, está llamado a reinar, también nosotros estamos llamados a reinar juntamente con Él. Vamos ahí con algo fuerte. Aleluya. Un hombre llamado Jesús. Vamos entrando ahí. Quiero orar en este tiempo. Mire, si el Hijo se sentó a la diestra de Dios y la Biblia dice que nosotros fuimos resucitados. Vamos ahí con fuerza. Fuimos nosotros resucitados. Y dice que también nos sentó a la diestra de Dios con Jesús. Efesios 2:6, para que usted no piense que estoy hablando herejías. Efesios 2:6 dice que nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Pedro nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Apocalipsis 1:6 dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces la idea de Dios es que nosotros seamos cabeza y no cola. Es que nosotros estemos arriba y no abajo. La idea de Dios es que usted no sea una víctima de sus circunstancias. Que usted no ha venido al evangelio para prolongar su sufrimiento. Si nosotros tenemos que esta palabra, esta verdad se nos tiene que hacer rema en el corazón. Parece que Dios nos está diciendo que así como el Hijo está llamado a reinar, nosotros también estamos llamados a reinar con Él, a ser coheredero juntamente con Cristo. Si usted es hijo, tiene herencia. Si usted es hijo, no es un desheredado. Por eso usted como hijo, usted tiene que entender esta verdad. En la medida que esta verdad se haga revelación, se le haga real en su vida, muchas cadenas, muchos paradigmas se van a ir cayendo de su vida. Muchas cadenas van a romperse. Muchas fortalezas mentales van a comenzar a caer. Muchas vendas espirituales van a comenzar a ser rotas, a ser quitadas. Y entonces en usted va a salir un grito de decir: Abba, Padre. Ya no soy un huérfano.
Ya no estoy desamparado. Ya no estoy a merced de Satanás y sus demonios. Ya no estoy aquí en esta vida para ser víctima de mis circunstancias. Porque hay mucha gente que se siente así, como alguien pequeño, insignificante, y los demonios como grandes monstruos que están a punto de devorarnos. Y por eso es que a veces hasta nos da miedo decir Satanás, y tenemos que decir rápido que el Señor lo reprenda. Rápido, así no vaya a ser que se nos... No sé, pero amado, yo le digo, Satanás es un desgraciado. Satanás es un miserable. Y yo no ando diciendo que el Señor lo reprenda para que no me vaya a agarrar. No, tenemos que romper ese mito que nos ha puesto. Tenemos que romper ese temor, ese mito que nos ha puesto. Porque muchas veces hay mucha gente que dice eso más por miedo que por otra cosa. Mis amados, hoy usted tiene que romper con eso. Usted es hijo, ¿verdad? El hombre que Dios creó, el hombre llamado Jesús. Por eso es que digo, Jesús dice, o el Padre dice, quiero que sean como mi hijo. ¿Sabes? Cuando Jesús vino a esta tierra, ¿verdad? Jesús no tenía miedo a los demonios. Los demonios tenían miedo a Jesús. Mire, era al revés. El día de hoy es al revés. Hoy el día una sombra nos asusta. Un gato que se nos cruza nos asusta, ¿verdad? Suena por ahí la puerta, nos asusta, ¿verdad? Estamos plagados, infectados de temor. Y el diablo construyó su imperio a base de temor y nos esclavizó a base del temor. Pero en esta mañana el Padre te dice, quiero que seas como mi hijo. Wow, eso es poderoso. El hijo, cuando Jesús apareció, los demonios temblaban delante de Jesús. Jesús no estaba que un gato negro se me cruzó, que no sé, una mano peluda por ahí parece que vi, no sé, que parece que alguien me tocó en la espalda. Amado, Jesús no andaba con esas tonterías. Jesús, si escuchaba por ahí algo, se escuchaba por ahí una sombra cruzaba, él decía, es un ángel. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que a los hijos el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo no sé, pero hay gente con tanta confusión en su mente que más bien siente que te siguen los demonios, sientes que te sigue más bien Satanás, sientes que te sigue más bien la oscuridad, que te sigue, como quien dice, la mala suerte, como usted lo quiera llamar. Pero a los hijos de Dios, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Que alguien adore en esta mañana y dígale, gracias Señor. Usted quiere ser hijo de Dios, recíbalo en esta mañana como el Señor de su vida. Para siempre, gracias Jesús. Y voy a decir esto aunque alguno por ahí religioso o evangélico se me moleste. Después de 20 años, yo tengo 31 años en el evangelio, pero después de 20 años yo recuerdo que una noche tuve que decirle al Señor, Señor, yo te quiero conocer como Padre, porque hasta aquí de repente te he conocido como mi Señor, como mi Dios, como mi Rey, pero no te he conocido como papá. Necesito que se me haga revelación el poder clamar Abba Padre. Yo tenía 20 años en el evangelio y ni siquiera sabía que existía la palabra Abba. Yo nunca en 20 años le dije Abba. Y está en la Biblia dice, aleluya, Abba Padre, ¿verdad? Ahí está en la Biblia. Gracias Jesús. Gálatas 4 o Gálatas 4, 5, 6. Dice que Él envió a nosotros espíritu por el cual podemos clamar Abba Padre. Y Abba significa papá. Abba significa papito lindo, ¿verdad? Abba Padre. Y yo nunca le había dicho Abba Padre. Ni siquiera sabía que existía esa palabra ahí. Pero amados, esa noche tuve un encuentro con el Abba Padre, ¿verdad? Yo lo conocía como Dios, como el Señor, como el proveedor, como muchas formas, pero nunca lo conocí como papá. Y por eso yo sentía una orfandad sobre mi vida, a pesar que ya era hasta pastor todavía. Estaba recién comenzando, lógicamente. Pero tuve que tenerlo en mi corazón como mi Padre. Y el día de hoy puedo decir Padre, Abba Padre, y sé que Él me oye. Ya no estoy ahí 2 horas diciendo no me oye, no. Él me oye. Y que es lo mejor para mí, ¿verdad? Él tiene planes sobre mi vida.
entonces mi mente ha cambiado y puedo ver la bendición de Dios. Gracias, Jesús. Dios es bueno para siempre. Eso es lo que yo quiero que también usted lo tenga. Vamos, levante su voz conmigo y diga: Padre Celestial, en esta mañana escuché tu palabra. Señor, yo te recibo como mi Padre. Reconozco que tú eres mi Padre. Quita la orfandad de mi corazón. No quiero ser un huérfano desamparado. Y en esta hora, Señor, ven a ser el Señor total de mi vida y el Padre que yo necesito. Gracias, Jesús, en esta mañana. Gracias, mi Rey, en esta mañana, porque tú eres todo para mí y en Cristo yo estoy completo. Gracias, Jesús.